Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi canal Autismo en 7 colores. El tema del que voy a hablar ahora es una palabra nueva acuñada por mí. Como les expliqué, soy bióloga, trabajo con un grupo de insectos muy interesantes que se llama tricópteras o caddisflies en inglés, friganias para los españoles. Son como una especie de maripositas que viven asociadas a ríos, parecen más polillas que mariposas, y las larvas crecen en el agua. Esas larvas que crecen en el agua construyen capullos y adentro de ese capullo forman la crisálida o pupa, como se le llama, el capullito que forman los gusanos de mariposas para cambiar de gusano a mariposa para sufrir la metamorfosis. Los grupos con los que yo trabajo lo forman abajo del agua y adentro de esa capsulita quedan la larva, la pupa y el adulto. Ese adulto después nace, nada a la superficie, abre sus alas y vuela. Pero cuando están los tres estados juntos, recibe un nombre especial que se llama metamorfotipo. Y de ahí acuñé para mi mejor entendimiento la palabra neuromorfotipo. ¿Por qué? Porque habla mucho de neurotipo autista, neurotipo típico, neurotipo TDAH, o sea, de atención diferencial, neurotipo de Tourette. Y a mí me gusta la palabra morfo porque habla de morfología, habla de forma y habla de algo físico. Entonces la nueva palabra para mí tiene tres partes. Neuro de sistema nervioso, morfo de forma y tipo que está relacionado a la genética. Entonces, neuro viene del sistema nervioso. Morfo viene de la forma que tiene el sistema nervioso. Y cuando hablamos de forma a nivel macro, a nivel micro, a nivel fisiológico y a nivel químico. O sea, macroscópico, microscópico, fisiológico y químico. Entonces, todo eso tiene que ver con la forma del sistema nervioso. Y cuando hablo del tipo, hablo de la genética, así como puedo hablar de tipo de color de ojos, de color de cabello, tipo de piel, la altura en las personas. Entonces, la palabra neuromorfotipo es una palabra que me gusta usarla para decir yo tengo un neuromorfotipo autista, porque mi sistema nervioso es diferente, la sinapsis de mi sistema nervioso es diferente, la organización de las células de mi sistema nervioso es distinto, y por ende forma un tipo genético diferente que está más asociado al autista que al neuromorfotipo típico. Y dentro de mi neuromorfotipo autista, las características de mi sensorialidad, de mi emocionalidad, de mi forma de pensamiento, de mi forma de comunicación, de mi forma de regularme, que cuando hablamos de los ejes se manifiestan de una forma diferente a la típica. Entonces el neuromorfotipo sería un equivalente biológico a lo que es la neurodivergencia. ¿Sí? Cuando hablamos de neurodivergencia hablamos de digamos, la persona típica, que se habla del neurotípico, que últimamente venimos conversando mucho dentro de la comunidad autista de si realmente existe una persona típica, ¿no? Si hay una persona que pueda entrar dentro absolutamente de la campana de la normalidad, ¿no? Hablamos del neuromorfotipo autista, del neuromorfotipo de la persona con atención diferencial y de las personas con Tourette, entre otras. Y cada uno de estos neuromorfotipos va a tener 5 formas distintas de funcionamiento y combinaciones en los ejes que yo nombro, que siempre los nombro como característicos, ¿no? Entonces la persona que tiene un neuromorfotipo autista va a tener 5 ejes con características típicas de una persona autista. En lo sensorial, en lo emocional, en lo mental, en la comunicación, y en la regulación, ¿no? Entonces, me parecía interesante hablar a este nivel porque cuando hablamos de neuromorfotipo, lo más importante
es la palabra morfo que le agrego al neurotipo, la palabra morfo. ¿Por qué? Porque estamos condicionados y no tomándola la palabra con una connotación negativa, sino tomando la palabra condición como algo que yo tengo que es así y que me va a permitir ser de esa manera. Entonces estamos condicionados por una morfología neurológica que va a hacer que nuestros ejes sean de ciertas características. Entonces, uno de los ejemplos más clásicos es teniendo en cuenta la teoría del mundo intenso. La teoría del mundo intenso explica que, por ejemplo, entre las características neuromorfológicas que tienen las personas autistas, tenemos más conexiones neuronales porque la poda neuronal es diferente. Se habla de una poda neuronal deficiente, que supuestamente las personas neurotípicas tienen una poda neuronal más eficiente. Bueno, las personas autistas necesitamos las conexiones y solemos tener una gran memoria asociada en nuestra mente, ¿no? Por esas características. Entonces, aparentemente nuestro cerebro tiene muchas más conexiones neuronales que las de un neuromorfotipo típico. Y eso nos condiciona a funcionar de cierta manera. Por ejemplo, cuando hablamos de que una persona autista piensa más lento. No piensa más lento. Analiza mucha más información que un neurotípico. Entonces, tiene que manejar muchas más variables porque tenemos un cerebro que está mucho más conectado y eso está relacionado con la morfología de nuestro sistema nervioso. Hay otras características que he ido encontrando de a poco asociadas al sistema nervioso y, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, esto es algo muy nuevo que he estado leyendo. La barrera hematoencefálica es un conjunto de vasos sanguíneos que protege al sistema nervioso de todos los seres humanos. Es una barrera de vasos sanguíneos que están muy juntos para proteger que no pasen toxinas al sistema nervioso. Aparentemente, en los estudios que se están realizando, la barrera hematoencefálica en personas autistas como yo tiene mayor separación entre las células de los capilares. Por lo tanto, eso implica que tiene una morfología diferente asociada al sistema nervioso que haría que pasen, por ejemplo, mayores factores inflamatorios y que yo, como persona autista, tenga una mayor predisposición a sufrir inflamación en el sistema nervioso o a efecto de alguna toxina en el sistema nervioso o una hipersensibilidad ocasionada por algún tipo de medicación en el sistema nervioso y explicaría, entre otras cosas, mis hipersensibilidades químicas. Entonces, cuando hablo de neuromorfotipo, estoy hablando de que existe una forma del sistema nervioso que determina cómo yo funciono y cómo tengo que también cuidar mi sistema nervioso, por esa razón. Entonces ya no estamos hablando de que el autismo es algo netamente conductual, no estamos hablando de que el autismo se cura con terapias no conductistas, no, estamos hablando de que el autismo implica que la persona autista con autismo, con diagnóstico de autismo en el espectro, tiene un sistema nervioso morfológicamente diferente que va a condicionar su sensorialidad, su emocionalidad, su forma de pensar, su forma de comunicarse y su forma de regular. Por eso quería contarles sobre esta adición a la palabra neurotipo, la palabra o el pedacito morfo, porque estamos condicionados por cómo es nuestro sistema nervioso y eso sí está estudiado. Eso hay evidencia científica, ¿no? Que explica que nuestra sinapsis, nuestra química cerebral, cómo se activa la amígdala, cómo es el sistema de recompensa, es diferente a los neurotípicos, en algo que es tangible, ¿no? Como hablamos de la forma en que está organizado nuestro sistema nervioso. Bueno, hasta acá les doy las gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima, acá, en Autismo 7 Colores. Bye.